Mi nombre es el Sargento Pimienta y les vengo a contar algunas historias y aventuras que me pasaron cuando conocí al Cuarteto de Liverpool, es decir, a los Beatles, ¿no? Ya que está aquí la exposición y están estos personajes, pues dije me voy a dar una vuelta y les voy a platicar. Como ya lo dije, soy el Sargento Pimienta. Yo tengo un club, el Club de los Corazones Rotos del Sargento Pimienta. Así es, así que si tienen el corazón roto se pueden unir a mi club y ahí entre nosotros todos nos consolamos de distintas maneras, como ustedes. ¿Sí? Bueno, primero que nada les voy a platicar cómo fue que conocí a John, a Paul, a George y a Ringo. Fíjense ustedes que yo vivía, o bueno, vivo, nada más vine aquí a darme una vuelta, en Pepperland. Pepperland significa en español algo así como la tierra de los chiles. Y pues yo ahí vivía y ese Pepperland es un hermoso pueblecito lleno de árboles, tranquilidad, kiosco y mucha música. Esa música todos la tocaban todo el tiempo, había cuartetos, había orquestas, había solistas y todos tocaban y todo era paz y amor en nuestro hermoso Pepperland, mi pueblo natal. Pero fíjense ustedes que al lado del pueblo vivían unos cuates que se hacían llamar los malitos azules, es decir, los Blue Minions, y ellos lo que querían era que se acabara toda esa felicidad que existía en Pepperland. Y crearon un plan, hicieron un plan para acabar con toda la música. Primero lanzaron burbujas que acababan con todos los músicos, mandaron a sus gigantes, que por allá tenemos uno congelado, hecho de cartón, con sus enormes manzanas a que nos acabaran. A mí me dijeron, obviamente como sargento del lugar, que fuera a buscar ayuda. Corrí, subí a mi submarino amarillo y me fui a buscar ayuda. Fue así como llegué al puerto de Liverpool, donde conocí a los Beatles, a John, a George, a Paul y a Ringo. Y les pedí que nos ayudaran, que los malitos azules estaban acabando con todo el lugar. Que estaban acabando con la música. Y sin música no puede haber vida. La música es lo más importante de la vida. Nuestro corazón es música, ¿sí? Nuestra voz puede hacer música. Cuando dormimos hacemos música. Todo es música. Y los Blue Minions no lo entendían y querían acabar con eso. Pero yo les platiqué el plan a los Beatles y ellos me ayudaron. Y nos subimos pues a nuestro submarino. El resto de la historia está en una película que hicieron hace muchos años, una película muy bonita de animación, es decir, de caricaturas, que se llama El Submarino Amarillo. Si quieren saber de qué terminó esa historia, precisamente pueden escucharla y verla en esa película. De hecho, creo que ya la pueden ver ahí en YouTube, esas cosas modernas que no existen antes. Entonces eso es muy fácil. Les voy a platicar una historia que me contó John mientras estábamos en el submarino amarillo. Fíjense ustedes. Él me platicó sobre una pequeñita que se llamaba Lucy. Lucy, me contaba él me encontró llorando en las calles de Liverpool porque no sabía, bueno, más bien no podía hacerle el regalo que ella quería a su abuelito. Su abuelito era un viejecito así, más o menos como yo, bueno, no tan guapo y agradable, pero pues tenía lo suyo. Fíjense ustedes que el abuelito de Lucy había sido obligado a ir a una guerra, una de esas guerras, de esas grandes guerras que se hicieron en el siglo pasado. Le llamaron la Primera Guerra Mundial. Él fue obligado porque él no creía que las guerras fueran la solución. Él siempre decía que lo que necesitaba el mundo era amor, que todo lo que necesitábamos era amor. Pero lo amenazaron de que si no iba a esa guerra, iban a matar a su familia. Entonces, como él adoraba a su familia, pues fue a regañadientes a la guerra. Pero fíjense ustedes que en esa guerra, él no se dedicó a pelear como los demás soldados. Él se dedicó a salvar a la gente inocente que no tenía nada que ver con la guerra, que quedaba en medio de todas estas cosas.
Es decir, quedaban en los escombros o quedaban en medio de la balacera y él los ayudó. Fue así como en esa guerra ayudó a una hermosa muchacha que estaba entre los escombros después de un bombardeo en uno de esos pueblos que bombardearon sin cesar los malditos que les encantaba la guerra y dejaron todo eso hecho un lío. Él escuchó una voz, alguien que pedía ayuda y él fue y acudió. Sacó a esta hermosa chica que se llamaba Rita. Rita era, antes del bombardeo, era una joyera, no tenía joyos, tenía joyas y las vendía. Y entonces le hizo un pequeño obsequio, le regaló un hermoso diamante en agradecimiento a que la había salvado. Él desde entonces atesoró con gran amor ese diamante. Pero fíjense ustedes que después, con el paso del tiempo, cuando tuvo a su nieta, a Lucy nació con una enfermedad que era muy caro curar. ¿Qué creen que tuvo que hacer el abuelo de Lucy? Vendió su diamante que era muy valioso. Y entonces se quedó sin el diamante. Mucho tiempo después, precisamente cuando era el cumpleaños del abuelito, su mamá le platicó esta historia a Lucy y Lucy le quería devolver ese diamante, pero no sabía cómo, no sabía dónde y no tenía dinero. Entonces estaba llorando. Y le dijo a John, pues es que yo quiero regalarle un diamante a mi abuelito porque gracias a él yo sigo viva. Entonces quisiera hacerle ese obsequio, pero no sé cómo hacerlo. Yo soy muy chiquita, tenía 6 años, era muy pequeñita. Dijo, entonces tú podrás ayudarme. John le dijo, yo no puedo ayudarte precisamente, pero conozco a alguien que sí. Alguien que me ha platicado que hay un lugar donde el cielo está cubierto de diamantes. Ese hombre es el hombre de ninguna parte y sabe, por lo mismo, como es de ninguna parte, ha viajado por todo el mundo, ha viajado a los rincones más especiales y él sabe dónde está ese lugar. Vamos por mis amigos y entre todos vamos a buscar a el hombre de ninguna parte. Fue así como encontraron al hombre de ninguna parte. Él les dijo santo y seña de cómo llegar al cielo o al lugar donde el cielo es de diamantes. Y entonces se emprendieron en un viaje mágico y misterioso para encontrar ese lugar. Pasaron por muchas aventuras. Se encontraron primero en un jardín, no como este de frente, sino que ese jardín lo dominaba un enorme pulpo y los quería capturar. Les dijo, no, por aquí no pueden pasar, me tienen que pagar tributo. Y ellos no tenían dinero. Eran pobres, a pesar de que eran unos músicos famosos, fíjense, a ellos les pagaban por cada disco que vendían un penique. Y aún así, con el paso del tiempo, se hicieron muy ricos, pero en ese entonces todavía no lo eran. Entonces, dieron un tributo que fue una pequeña canción que se las cantaron, le compusieron una canción que se llamaba El Jardín del Pulpo. Entonces, él los dejó pasaron por otros lugares, encontraron una calle que se llamaba Fenile, y entonces así, caminando en ese viaje mágico y misterioso, fue que encontraron ese lugar donde el cielo era de diamantes. En los ríos no corría agua, corría mermelada, y la gente iba en sus balsas los árboles no tenían follaje como aquí. Eran de algodón, de azúcar, y la gente podía tomar el algodón y comerse. Cuando empezaban a comerse ese algodón, su visión se miraba caleidoscópica. ¿Han visto a través de un caleidoscopio alguna vez? Sí. ¿Sí? Bueno, pues así se veía cuando empezaban a comer ese algodón de azúcar. Era un lugar maravilloso. Todos les dijeron, sí, si subes esa montaña, ahí donde se ve el arco iris, es donde está el cielo lleno de diamantes. Todos emocionados, Paul, John, George, Ringo y Lucy subieron por la montaña, encontraron las nubes. ¿Qué creen que encontraron al llegar al cielo? No había diamante. Todos se los habían acabado. Los 4 Beatles se pusieron en una tristeza tremenda y dijeron, help, I need somebody. Que en español quiere decir, ayuda, ayúdeme a alguien.
y estaban ahí desesperados tratando de ver qué hacían. Y Lucy se les acercó muy tranquila y les dijo: no se preocupen, amigos, yo ya sé que le voy a regalar a mi abuelito. No va a ser un diamante porque no los encontramos, pero ya sé que les voy a regalar. Ella fue, hizo ese regalo, ellos no sabían, y cuando estaban ya en la fiesta, Lucy le hizo el obsequio más hermoso que el abuelo podía esperar. Me lo prestaron para enseñárselo. Le hizo un dibujo donde le dibujaba el arco iris y el cielo de diamante. Y ahí está Lucy y dice: te amo, abuelito. Y fue así como Lucy le pudo hacer el obsequio más lindo a su abuelito. Y yo lo único que tengo que decirles como final es que recuerden, como decían los Beatles, nothing is real, nothing is real, nada es real. Y todo lo que necesitan es amor. Muchas gracias. Yo soy el sargento.